Y ahí vamos a ver, ya habíamos terminado de ver lo que era como, uy, ¿qué es eso? Trapecio, trapezoide y deltoide, y vamos a entrar en lo que es circunferencia para terminar todo eso. No es complicado, pero hay que saber algunos conceptos. Y para entrar en perímetro y área, que sería como una repasada nada más. Primero hay que saber los elementos que tiene la circunferencia, y entonces se los voy a pedir que se lo aprendan. Este de aquí se va a llamar secante. La secante es cuando corta en dos puntos a la circunferencia, que sería en este punto y en este punto. Le voy a poner aquí para que se... Igual les voy a enviar la foto de la materia. Ay, me chingué. No. Ya. Ahí está mejor. Luego está lo que es el diámetro, que sería como la mitad de la circunferencia. La mitad, mitad. Copito, cállate. Y ya sabemos que es cierto que el radio sería la mitad del diámetro, ¿ya? Igual lo voy a dejar aquí anotado por si acaso. Que de aquí sería R. El radio. Y luego tenemos a la cuerda, que a diferencia de la secante es como una recta que corta así. Espera, que no se ve de aquí. Que corta así, desde acá, desde hacia afuera de la circunferencia, y la corta en dos puntos. En cambio, lo que hace la cuerda es tomar dos puntos de la circunferencia, de aquí hasta aquí. Solamente estos dos puntos dentro de la circunferencia. Esto se va a llamar cuerda. Y lo que va a tender a formar, que es esto que está aquí, se va a llamar arco. ¿Cómo? Arco. Arco, eco. La cuerda puede formar arcos, igual que el diámetro. Yo nunca me aprendí el teorema de las cuerdas. Los teoremas. Con caleta. Ah. Y por último vemos la tangente, que la tangente es como que toca un punto solamente, aquí, toca un punto de la circunferencia. Y a ver, creo que eso sería todo, pero otro elemento más, no sé, porque aquí trazamos otro radio. Este de aquí sería un radio, y este igual. Entonces lo que está aquí, que sería alfa, ¿cierto? Un ángulo, se llama como ángulo del radio, que más que nada les va a servir mucho para identificar después el ejercicio. Entonces, un repaso cortito de las partes. Importante que se las sepan porque de acuerdo a esto, buenas noches, de acuerdo a esto van a salir como muchos teoremas y muchas propiedades. Entonces, la secante es una recta que pasa desde hacia afuera de la circunferencia y pasa por dos puntos, por este y por este. Puede ser así, puede ser así. La cosa es que pase por dos puntos. Y la tangente es solamente cierto cuando pasa en un punto, que sería en este. El diámetro ya lo sabíamos, cierto que era como la mitad de la circunferencia. Y el radio es la mitad del diámetro. Y si trazamos dos radios, vamos a tener lo que es el ángulo de radio. Y la cuerda es cuando se traza un segmento de dos puntos, pero al interior de la circunferencia. Este no sobresale, como este de aquí. Se queda aquí adentro. Esto es una cuerda. Y el arco, ¿cierto? Puede ser esto. La cuerda puede formar arcos, como también el diámetro. Puede formar un arco de aquí hasta aquí. Ya. Hasta ahí, ¿todo claro con las partes de la circunferencia? Sí. No lo puedo aprender, para serte sincero, no. Trata de repasarlo así porque sí son importantes. Para todo lo que es circunferencia, después como que apréndetelo de dos en dos y después se te va a hacer más fácil. Pero Allí que, ¿cómo se llama? La más importante que te preguntan es la tangente y la secante, porque la dan como por pasar en la prueba y de repente no la dicen. Entonces la tangente, acuérdate que toca en un solo punto y la secante en dos. Y la diferencia más importante entre la secante y la cuerda es que la cuerda es de adentro
y la secante puede salir. Ego. Pero esas tres son las más importantes porque el arco es como más Como sencillo, por lo podéis deducir. consecuencia, ego. Sí, ¿qué más era? El radio, la mitad del diámetro, y eso porque lo llevamos viendo harto tiempo, como de niño parece. Sí. Y la más importante, la secante y la tangente, porque tienen nombres más técnicos y es como que más difícil de acordarse, pero eso es lo más importante. Después igual con el ejercicio como que uno se acuerda más. Con el ejercicio como que ya te sabía el toque lo que es. Entonces eso igual es bueno. Ya, la primera propiedad, vamos a ver cinco propiedades, 6, 8, 9 propiedades. Ya, la primera es ángulos del centro. ¿Qué quiere decir? Que en la prueba me tienen que decir que de O el trazo AO y el trazo OB. El que sea O significa que va a estar al centro de la circunferencia. Por lo tanto, como habíamos dicho, ¿cierto? Si del centro se traza un segmento, va a corresponder al radio. Aquí hay un radio y aquí hay otro radio. Entonces, esta propiedad de ángulos del centro quiere decir que si este ángulo, ay qué feo, vale alfa, este arco, este de aquí, ahí, todo esto también va a valer alfa. Ya. Ahora se los voy a presentar como números. Por ejemplo, si aquí me dicen, este que sea D, este que sea así. Si me dicen que este ángulo de aquí vale 40, que es ángulo de radio, lo había mencionado antes, este arco de aquí va a valer 40 igual. Porque es la propiedad de los ángulos del centro. Quiere decir que cuando está desde un segmento del centro de la circunferencia hacia uno de los puntos y se forma un ángulo de radio, va a ser el mismo valor el ángulo de radio que el arco, ¿cierto? Que comprende entre D y C, que es todo este espacio. Ya. ¿Eso se entendió? Yes. Ya. Y aquí no vamos a ocupar la misma figura. Oye, ¿sabes qué me perturba ver en los participantes dos Christine? Matías, cámbiate. Ah, mentira. Ya. Oye, sí, yo le mando la respuesta de repente al Matías. Me Oye, confundo. Cristian, cámbiate de nombre tú. Que había me adueñé de tu nombre. Ya bueno, espérate. Recabrar el Mati. Pues ni me gustaba. Ah. Listo. Ya, esta otra propiedad se llama ángulo inscrito, que les va a servir la vida, porque siempre sale. El ángulo inscrito, espérame. Aquí, me dice este es A y este es B. Y este punto de aquí es C. El ángulo inscrito es cuando traza los segmentos hacia un punto de la circunferencia, no en el centro como el que estaba anterior. Entonces, lo que quiere decir esto es, por ejemplo, que si este vale 60, supongamos, ¿Otra vez el la arco, 120? el arco va a ser el doble, todo esto va a ser el doble de lo que vale el ángulo inscrito. Ahora, aplicando la propiedad anterior, ¿cierto? Que habíamos dicho, de ángulo de radio, eso sí, siempre tienen que decirle que la circunferencia o el centro de la circunferencia es o es P o es algo. Porque si no se lo dicen, no lo pueden asumir. Entonces, como este es ángulo inscrito, ¿cierto? Y vale 60, el arco debería valer el doble, pero si se dan cuenta aquí, este de aquí, el AOB, corresponde al mismo arco que tiene el ACB. Entonces, como habíamos visto en la propiedad anterior, si este arco vale 120, este ángulo también debería valer 120. Esas propiedades van de la mano, más que nada para resolver mucho ejercicio. ¿Se entendió eso de ahí? ¿O alguien quedó con duda? Entendió. Ya. Y ahora de la misma de esta propiedad sale otra.
que es cuando dos ángulos inscritos poseen el mismo arco. Por ejemplo, de aquí y de aquí. Y este va a ser punto B. Ahora, si se dan cuenta, ACB corresponde al arco AB. Y AEB también tiene un arco que es AB. Tienen el mismo arco, por lo tanto sus ángulos van a ser iguales. Quiere decir, este vale 120, aquí debería valer la mitad, 60. Y aquí igual vale 60 y aquí vale 120. Solamente se cumple porque comparten el mismo arco, nada más que eso. ¿Ya? Eso, ¿quedó claro hasta ahora? Sí, sí, Ya. sí, sí. Sí. Y estas propiedades no son complicadas, pero eso, no son complicadas. Mucha memoria. Sí, es mucha memoria, sí. Y luego está otra que es del ángulo del triángulo inscrito. Pero un triángulo tiene que ser específico. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un triángulo. Cuando yo tenga un triángulo inscrito en mi circunferencia y sea un triángulo rectángulo, ya, este es un ángulo de 90 grados, me lo tienen que aclarar, yo puedo decir que todo esto de aquí, todo esto va a valer 180. Porque, por ejemplo, hagámoslos con puntos. Aquí el punto A, el punto B y el punto C. Si nosotros analizamos así como lo hicimos en los ángulos inscritos, ¿cierto? Y decimos, el ángulo ACB vale 90 y comprende un arco que es arco de A, todo esto, hasta B. Por lo tanto, como es ángulo inscrito, el ángulo que está aquí va a ser el doble, ¿cierto? O sea, va a ser la mitad de lo que vale el arco. Por lo tanto, si este ángulo de aquí vale 90, el arco va a valer 180. ¿Ya? Y de esta misma propiedad podemos sacar de que como vale 180, ¿cierto? Y los grados totales de la circunferencia son 360, quiere decir que está a la mitad. Está partido en dos perfectamente. Entonces, se puede decir de que esta línea de acá, este Me segmento, perdí. Espérate. Ya. Me perdí.